constitucionalista. Sí, También señor. lo quieres arrancar tú. Encantado. Luego Luisa y seguimos. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, estimado Ramiro. Un cordial saludo para usted y para todos los amigos que están en cabina y los ciudadanos que nos escuchan a través de I99. Sí, Andrés, las limitaciones de la Constitución de Montecristi que dice relación con las bases militares no es absoluta en el sentido de impedir que haya un control de otra especie que no sea manteniendo una base militar extranjera en territorio nacional. Como por ejemplo cuando el gobierno del presidente Moreno, creo yo, permitieron que ese avión fantástico, no me acuerdo el nombre, que con radares y todo, que es casi una base en el aire, pueda ir surcar por el espacio aéreo controlando. Y ahí no hay ningún límite, ninguna prohibición de ninguna especie. ¿Cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades permisibles para un tipo de control y aceptar una colaboración de un país extranjero? Bueno, es importante tomar en cuenta que debemos analizar dos escenarios o dos limitaciones, por así decirlo, respecto del acuerdo que ha suscrito el gobierno ecuatoriano con el gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver el Estatuto de Fuerzas. Lo primero de ellos, tenemos que ver si es que en efecto se van a constituir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Y de la revisión de este acuerdo, la respuesta es no. Por lo tanto, el primer filtro que podrían preocupar a algunos respecto de bases militares, podríamos decir que ese ha sido superado porque dentro del objeto de este acuerdo y las medidas a ser adoptadas no se incluye esa posibilidad. Más aún que a través de acuerdo usted no puede constituir una base militar, porque eso usted lo que requeriría sería de una reforma parcial a la Constitución, porque se está alterando un elemento constitutivo del Estado de acuerdo al 442 de la Constitución. Primer punto. Entonces, al menos ese límite está superado. Vamos con el segundo límite. La Constitución en el 419 nos establece ciertos casos en los cuales se requiere de autorización previa de la Asamblea Nacional para que el instrumento pueda ser ratificado por el gobierno. En ese sentido, en el 419 tenemos una segunda causal que viene a ser las alianzas militares. El gobierno nacional, el ex gobierno nacional y también el ex ministro Manrique han dicho que esto desde ningún punto de vista puede constituir una alianza militar y que por lo tanto no requeriría de aprobación, autorización de la Asamblea Nacional antes de su ratificación. Ahora, este instrumento está en la cancha de la Corte Constitucional y ahí va a ser dos controles. El uno, si es que en efecto este acuerdo no es contrario a la Constitución de la República, y lo segundo, si es que se requiere la autorización. En el caso de requerirse, esto va a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que aprobarlo con mayoría absoluta de los votos, pasará al presidente Noboa y este suscribirá y en ese momento ya puede ser ejecutado. André, y específicamente en qué caso no se requiere, o sea, hay opciones, hay ofertas, hay deseos. ¿Cuál es el límite de lo uno y de lo otro? Es que es tan frágil lo que dice, porque a veces una interpretación puede hacer sucumbir una buena intención. Y resulta que no podemos nosotros, a pretexto de ser más papistas que el Papa, andar evitando poder controlar lo que ya no podemos controlar nosotros. De acuerdo. A ver, yo creo que aquí un mensaje potente que hizo el presidente de la República Noboa es que Fuerzas Armadas de otros países como Argentina, la Policía Federal de Brasil, entre otros, quieren venir a ayudar a contrarrestar la situación que estamos viviendo en el país. Pero aquí también hay que cumplir con procedimientos, no es cuestión de decir, recibo la ayuda, vengan y tomen un arma, un fusil y vamos a las calles. No funciona así, porque evidente se tienen que hacer este tipo de acuerdos, estos instrumentos internacionales que le den la viabilidad. Respecto de tu pregunta, el artículo 419 más bien nos establece
en qué casos se debería, no en qué casos no se debería. Entonces, desde mi punto de vista, si revisamos el acuerdo, para mí no se ajusta en ninguna de las causales del 419, Para mí tampoco. porque no estamos hablando de materia territorial o límites del Estado, no estamos hablando de alianzas políticas o militares, porque más bien esto viene a ser un acuerdo de cooperación. Y si uno revisa el artículo 1 de este acuerdo, vemos que se aplicará esto para el personal no solo militar de Estados Unidos, sino también civil que tenga algún tipo de relación con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Y para qué es esto? Para que estén de manera temporal en el territorio ecuatoriano respecto a la visita de buques, entrenamiento, es decir, que van a entrenar a policías militares, ejercicios, actividades humanitarias, como por ejemplo para dar respuesta a desastres naturales y también para actividades de cooperación. Esta es la palabra fundamental, cooperación, para abordar retos de seguridad compartidos en lo que tiene que ver con tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal, entre otro tipo de actividades. Entonces, en ese contexto yo creo que no se configura la causal de alianza militar. Y por otro lado, si seguimos revisando el 419, no se están afectando ni derechos ni garantías constitucionales, no se está comprometiendo la política económica, no se está comprometiendo acuerdos de integración y de comercio, ni tampoco se está dando competencias del orden jurídico interno a otras instancias internacionales, y menos aún se está comprometiendo el patrimonio natural, el agua, la biodiversidad o el patrimonio genético del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que el acuerdo debería pasar el filtro de la Corte Constitucional primero, y segundo, esperaría yo que no requiera de autorización de la Asamblea Nacional. Y en el supuesto caso que mañana la Corte nos diga que necesita autorización, yo esperaría que esta Asamblea Nacional lo más pronto posible dé esa autorización para que el presidente de la República pueda tener esa ayuda que en estos momentos es tan necesaria para el país. André, te paso con mi compañera Luisa Delgadillo. Gracias, Ramiro. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Usted hablaba del tema de la temporalidad al referirse a la interrogante planteada por Ramiro en torno a la presencia de militares norteamericanos o de otros países que quieran darnos su aporte o contingente en estos momentos de crisis interna en el Ecuador. Mi pregunta va enfocada a la presencia y participación de los elementos de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo en virtud del estado de excepción y del decreto 111 emitido por el Ejecutivo. ¿Deben los militares o su presencia normalizarse de largo de aquí en adelante, o una vez que culmine el estado de excepción, automáticamente ellos deberán regresar a sus cuarteles? No sea que se vaya a desnaturalizar su verdadera presencia y razón de ser en el país. Cordial saludo para usted, estimada Luisa. A ver, una de las preocupaciones que actualmente tiene el país tiene que ver con la temporalidad de este estado de excepción. En efecto, el estado de excepción tiene una duración de 60 días conforme 166 de la Constitución y puede ser renovado 30 días adicionales. Es decir, que puede estar en vigencia 90 días, 3 meses. La gran pregunta aquí es, ¿qué pasa después? Las Fuerzas Armadas se van a guardar en los cuarteles y solo va a estar la Policía Nacional. Entonces aquí tenemos dos escenarios. El primero, que en efecto el presidente de la República vuelva a presentar un nuevo decreto de estado de excepción con la misma causal, pero con diferente fundamentación para que pueda pasar el filtro de la Corte. ¿Ya? Ese es un escenario. Y el segundo escenario, que viene a ser la reforma parcial a la Constitución que establece la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. En ese sentido, yo esperaría que una vez que se acabe el estado de excepción, al día siguiente entre en vigencia esta reforma parcial. Caso contrario, corres dos riesgos. El uno, que la Corte Constitucional no te vaya a dar paso a un nuevo estado de excepción. Y el otro, que es el más grave, que las Fuerzas Armadas tengan que guardarse en los cuarteles.
Entonces, yo pensaría que la consulta popular debería estarse dando antes de que culmine este primer estado de excepción. Caso contrario, nos quedamos solo con Policía Nacional y evidentemente gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas es que hemos podido recuperar en algo la paz y tranquilidad y el control en las cárceles y en las calles de, obviamente, de estos hechos delincuenciales y terroristas que han ejecutado varios de estos GDOs. André, de la mano del trabajo que está realizando la fuerza pública a través de los elementos de las Fuerzas Armadas, los ecuatorianos sabemos que debe existir un buen trabajo paralelamente por parte del Poder Judicial. Entre el 26 de enero y el 3 de febrero se va a proceder a la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Desde su respetable punto de vista, ¿existen en este momento en el país las condiciones adecuadas para que sea una designación transparente y que la persona que llegue a ocupar este puesto tan importante esté debidamente preparada y a la altura del gran desafío que representa para la función judicial actuar de la mano con la fuerza pública para combatir el terrorismo? Dos comentarios. El primero, yo creo que en estos momentos tan críticos que está viviendo el país, debe quedarse en el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura el señor Álvaro Román. Porque si la Corte Nacional de Justicia, que fue la que propuso en su terna al señor Terán, vuelve a presentar otra terna, yo no quisiera pensar en lo que puede pasar en los próximos meses y cómo este caso Metástasis develó cómo ciertos politiqueros, ciertos grupos delincuenciales cooptaron la administración de justicia. Hay que dar el respaldo a las autoridades judiciales, por supuesto, en el ámbito de su actividad jurisdiccional. Lo que tiene que ver con el ámbito administrativo, esperemos un poco. Lo segundo, ¿se tiene que llevar a cabo el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia? Por supuesto, y yo celebro dos cuestiones que ha hecho el Consejo de la Judicatura. El primero, el dejar sin efecto esa malhadada resolución mediante el cual, haciendo maromas jurídicos a ciertos jueces que estaban en un periodo de 3 o 5 o 6 años, les querían hacer completar un periodo de 9 años. Decisión tomada por Muñoz y Terán. Entonces, en ese sentido, evidentemente, ya no van a tener esos cargos prorrogados, por así decirlo. Y lo otro, que en efecto se debe llevar a un concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, es así. No puede quedar en acefalía la máxima instancia de justicia ordinaria de nuestro país, más allá de que podrían ser llenadas esas vacantes con jueces o con jueces de la Corte Provincial, como se lo hizo en su momento. Pero yo creo que es momento de darle una nueva mirada, una nueva confianza a la Administración de Justicia, principalmente por parte de la Corte Nacional de Justicia, que es la cara visible de la Administración de Justicia en nuestro país. Muchas gracias de mi parte. Javier Segarra. Gracias, Eduardo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. La verdad que cuando uno se da cuenta de la situación de inestabilidad, de desinstitucionalización y de poca estabilidad democrática, quizás en determinado momento resulta preocupante. ¿Cómo logramos revertir que quienes están al mando de las instituciones del Estado nos den esa seguridad a los ecuatorianos y podamos sentirnos que de alguna u otra manera todo lo que jurídicamente a veces se analiza en cada uno de los aspectos en diferentes instituciones se pueda lograr, doctor Benavides? Un cordial saludo para usted, Javier. Yo creo que estamos viviendo días críticos en lo que tiene que ver con materia de institucionalidad. Si bien es cierto, estábamos saliendo de un bache que obviamente se trataba de subsanar con la designación del nuevo contralor, ya como que se estaba esto estabilizando, pero este caso Metástasis evidentemente muestra, devela lo que está pasando en el país, cómo los tentáculos de la corrupción, de los politiqueros y ciertos grupos delincuenciales han podido entrar a estas esferas, cooptando a jueces de Corte Nacional, cooptando al presidente de la Judicatura, cooptando a fiscales, a policías, etcétera. ¿Qué puede hacer la ciudadanía?
La ciudadanía tiene varios mecanismos para hacerlo. ¿Cómo puede ser? Un sistema de pesos y contrapesos. ¿Cuál es el sistema de pesos y contrapesos? La Asamblea Nacional. Eligiendo bien a nuestros asambleístas, que en lugar de Exactamente. dedicarse a ver sus intereses personales, se dediquen a ver los intereses del pueblo, que en lugar de ver la forma de cómo no calificar la ley de extinción de dominio, la califiquen y la mejoren. Eso es lo Exactamente. que se debe hacer. Entonces, claro, tienes otro tipo de cuestiones, como por ejemplo veedurías ciudadanas, etcétera, etcétera, los observatorios. Adicionalmente, tú tienes el control de las auditorías de la Contraloría, lo de la UAF, etcétera. Sí, tenemos las herramientas, pero obviamente la ciudadanía en estos momentos tan críticos incluso tiene temor de denunciar, Claro. porque Totalmente. sabe lo que le puede pasar, porque si te encuentras con un fiscal o un juez pillo, no sabes si es que ese fiscal o juez pillo es parte de ese grupo delincuencial y después te terminan haciendo cualquier cosa. Entonces, hay que tomar primero medidas drásticas que permitan restablecer la institucionalidad y primero la seguridad y después la institucionalidad del país, porque más allá de estos casos que son connotados, también se dan situaciones en las cuales, por ejemplo, estos personajes utilizan la justicia como puerta giratoria, entran un día y salen al día siguiente. Entonces, evidentemente que sí, la ciudadanía tiene que estar activa, pero en estas condiciones es incluso harto complejo. Y más bien aquí los que están llamados son las autoridades de las diferentes funciones del Estado, el Estado en sí mismo. Que de ahí es lo que que preocupa a los ecuatorianos, porque esas autoridades del Estado, salvo una que otra honrosa excepción, el resto ni a la esquina, doctor Benavides. Bueno, Es que eso esa es la realidad. es justamente lo que pasa. Es justamente lo que pasa que los funcionarios públicos lastimosamente se dedican a su agenda personal, a su agenda partidista o tratar de cumplir con los compromisos que tienen con sus panas, con los que son de la troncha. Entonces, claro, cuando pasa ese tipo de situaciones, obviamente que el país no puede avanzar. Entonces, yo creo que incluso la consulta popular podía haber sido un arma potente para solucionar aquello, Claro. Ujú. porque aquí hay que hacer reformas profundas a nivel institucional. Vea, esto se soluciona, todo tiene una parte dentro de este problema que es un engramaje amplio y complejo. Usted si soluciona el sistema de partidos, mejora el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, va a tener mejor representación. Así Por ahí es. alguna pregunta de consulta popular que permita ya no tener 180 organizaciones políticas, sino unas cuantas que representen a los ecuatorianos, no existe. Y por eso es que tenemos los aventureros electorales en la Asamblea Nacional, en consejos cantonales, en alcaldías, pasa eso, Y porque eso son las es, deficiencias del sistema electoral. Y así podríamos hablar con lo que tiene la designación del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, y podríamos seguir aquí hablando todo el día sobre las deficiencias que tenemos, pero tenemos que, obviamente, en este momento salir primero de este bache y después repensar en cómo fortalecer la institucionalidad y darle más confianza a los ciudadanos. y esos aventureros electorales, algunos están presos y otros fugados, doctor Benavides. Le paso a Andrea González, que también le tiene inquietudes. André, ¿cómo vas? Buenos días, qué gusto verte. Qué lindo fondo, ¿ah? Qué envidia. Manda un poquito de frío para acá porque estaba bien caliente Guayaquil. ¿Verdad que está calurosísimo? André, querido, tengo tantas preguntas, pero me voy a resumir a dos. La primera, tú dices que esto tiene un origen. Yo te pregunto, ¿cómo podríamos cambiar, o en tu consideración sería útil cambiar la Constitución de Montecristi para poder de alguna manera solucionar estos problemas de la institucionalidad, o crees que eso ya es un caso perdido? Un cordial saludo para ti, estimada Andrea. A ver, la reforma constitucional es una institución que la tenemos plenamente vigente y aplicable en cualquier momento cuando las necesidades y las circunstancias lo ameriten. Eso lo podemos hacer. Que a través de reforma constitucional podemos mejorar, podemos salir de esta situación, de acuerdo, sí podemos hacerlo. Ya. Pero yo creo que en el Ecuador, más allá de tener un andamiaje jurídico que muchas veces puede ser eficiente y otras veces no, aquí el problema no es falta de norma, sino la falta de aplicación. Y cuando se lo aplica de manera discrecional, que viene a ser una interpretación antojadiza de lo que dice la Constitución y la ley. Entonces, Lo he a lo vivido. primero que quiero llegar es que aquí no tenemos un problema de norma, sino un problema de respeto
a la Constitución, al ordenamiento jurídico y principalmente de voluntad política para hacerlo. Porque claro, aquí vemos todos los días que nuestros políticos, nuestros funcionarios públicos hacen maromas jurídicos, hacen cierto tipo de malabares para hacer decir a la Constitución que otra cosa que en realidad fue la voluntad del doblan porque no se rompe. Exacto. Entonces, la doblan hasta el punto que pueden porque no se rompe. No hay un límite en eso. Alguna vez escuché a alguien decir que uno de los principales problemas de Ecuador es que en nuestra Constitución dice que somos un Estado de derechos y no de derecho. Y alguien me decía que si alguien ponía esa consulta dentro de las preguntas de la consulta popular, cambiar ese simple hecho de que pasemos a ser un Estado de derechos a uno de derecho, nos daba bastante amplitud para mover eso. ¿Tú qué opinas de ese argumento? Me parece que es un argumento muy superficial en realidad. A ver, que le cambiemos por Estado constitucional de derecho o de derechos, en realidad no te va a cambiar absolutamente nada. Pero sí Nada. lo han utilizado para leer eso a su antojo, justamente en el tema de los derechos de los criminales y los derechos humanos. Por eso te pregunto, porque parece algo realmente de forma, pero ¿cómo se ha utilizado eso, como tú dices, a los que doblan la Constitución hasta donde ya no se puede? Los genios que redactaron la Constitución de Montecristi, principalmente españoles y otros que todavía andan con un derecho que parece de otro planeta, Exacto. nos decían que la denominación de derechos del Estado tiene dos implicaciones. La primera, que la razón de existir del Estado son los derechos de los ciudadanos. Cuestión que a mí me parece filosóficamente o dogmáticamente interesante. Para el análisis académico está muy bien. Y la otra dimensión tiene que ver con el pluralismo jurídico. Entonces, cuando en el momento hablas de derechos, estás hablando no solo de un derecho, de un Estado que solo tiene el derecho que es creado por la Asamblea Nacional, por así decirlo, sino otro tipo de derechos que son de las comunidades, pueblos y nacionales. O sea, teóricamente, sí. Suena bien, pero en la práctica les ha servido para hacer lo que les dé la gana. Mira, yo creo que el problema de derechos, de la Constitución ni siquiera va en la parte dogmática que tiene que ver con los derechos. El problema de la Constitución va en la parte orgánica y programática. Orgánica porque tenemos una institucionalidad que no sirve para nada. Ya. Y si sirve es para satisfacer intereses de unos cuantos. Y en el tema de la parte programática, sí, tenemos una visión político-filosófica, económica de la Constitución, sí, pero a la final del día nos queda insubsistente, nos queda insuficiente. Entonces, mira, yo creo que es un tema más de voluntad, ya ni siquiera de voluntad política, sino voluntad propia de cambiar el país. Totalmente. Y uno dice, bueno, es que con reformas vamos a mejorar esto. No es que con reformas. Mira, en Ecuador, la Asamblea Nacional se caracteriza por ser una panadería legislativa. Usted tiene leyes de todos los colores, sabores, olores y tamaños. Que se chocan unas contra otras, que se contradicen, reglamentos que van en contra de la Constitución y la Constitución totalmente. André, querido, nos va a faltar el tiempo. Yo definitivamente tengo que tomar un café contigo. Te mando un abrazo enorme y te dejo a Eduardo para que se despida de ti. Le mandamos un abrazo, André. Gracias por estar. Estamos algunos más de lo usual, así que seguiremos conversando, pero lo sustancial se ha conversado, que era el propósito, que fue el tema de los extranjeros y de la ayuda colateral, y luego lo que preguntó Andrea en el tema constitucional, que me pareció, y Javier, muy interesante. Seguiremos hablando. Gracias por su gentileza, querido amigo. Gracias por la invitación, estimado Eduardo. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias. Y ya en plataforma también saludamos al economista Pablo Lucio Paredes, que está con nosotros. Pablo Lucio, gusto de saludarte. Gracias por esperarnos. Buenos días. La primera pregunta, ¿me avisa? ¿Ya está? Sí, ok, está Pablo Lucio. La primera pregunta, y es de cajón, para entrar tanto a Daniel como yo, que lo hemos preguntado ahorita, para que pregunten mis compañeros también, tiene que ver con el